Muy buenas a todos. Debido a mi ausencia, bueno, pues para que estos días se hagan un poquito más ligeros, os dejo aquí una explicación en Moodle grabada desde mi casa de las narraciones literarias, que es lo que nos falta del tema 3, ¿de acuerdo? Son muy sencillas y las vamos a ver de manera muy ligera. Empezaremos entendiendo que las narraciones literarias son narraciones. Ya hemos estudiado las narraciones, nos hemos examinado de ellas, entendemos que una narración es un texto que cuenta algo que nos narra, una historia, un suceso que le ocurra a unos personajes, ya dijimos, en un tiempo, en un espacio determinado y que tiene un narrador. Esos son los elementos básicos de la narración. Bien, recordemos que las literarias eran las que tenían lugar, en mundos imaginarios, las que tenían elementos imaginarios, las que se alejaban de la realidad y utilizaban el lenguaje para embellecer la propia narración. Bien, vamos a ver algunos tipos de narraciones literarias, vamos a ver algunos ejemplos, ¿de acuerdo? Y nada, todo esto de cara, bueno, a hacer una pequeña pruebecilla cuando yo me reincorpore. Muy bien, empezaremos por los mitos. Los mitos ya sabéis que son de mis narraciones literarias favoritas. Son una serie de narraciones literarias que pretenden explicar fenómenos de la naturaleza o como por ejemplo las lluvias o los tornados desde un punto de vista divino. Así por ejemplo vemos mitos en Grecia, en Roma, en Egipto, como habéis estudiado en geografía y en historia. Suelen estar protagonizados por divinidades y héroes y los mitos más famosos suelen ser los griegos. Todos conocemos algún mito, ya sea de Hércules o de algún dios griego, pero hay muchos más. Por ejemplo, aquí en el libro nos citan un mito egipcio, como la vida que surgió de Nun, el caos o el agua primitiva, o por ejemplo, como habréis visto en Geografía e Historia, el mito de Osiris y su momificación, o un mito hindú, en el que por ejemplo se lee así. En el origen, Brahma era el universo. Con su poderosa mente, Brahma creó todas las divinidades, todos los mundos posibles, todos los seres humanos y todas las criaturas que existen. Como podéis ver, el mito es una explicación de la naturaleza o de un fenómeno sobrenatural, en este caso del origen del mundo, que tiene divinidades, tiene héroes, es, como siempre os digo, algo que se escapa a la lógica. Por ejemplo, por citar unos mitos griegos también, recordemos el de Hércules, el de Prometeo y el fuego, el de la caja de Pandora, ¿de acuerdo? Casi todas las culturas tienen mitos que explican diferentes cosas, ya que es una de las narraciones fundamentales en la historia de la humanidad, ¿de acuerdo? Con ella empezamos a narrar, intentamos explicar nuestra realidad, intentamos entender nuestro alrededor y como no teníamos los conocimientos técnicos suficientes, pues los rellenábamos con estas historias inventadas sobre dioses y héroes. Muy bien, hasta aquí los mitos. Pasemos a continuación a hablar de las leyendas. Las leyendas son relatos que cuentan hechos extraordinarios, que normalmente son de tradición popular y que se han inventado a partir de un suceso real o fabuloso. Es decir, ocurre algo, ¿vale? Algo más o menos real, por ejemplo la fundación de Roma, y con el paso del tiempo esta idea se va ampliando, se va amplificando y adquiere incluso elementos mitológicos, parecen dioses en algunos casos, o elementos sobrenaturales, como por ejemplo la explicación de por qué la Torre del Oro de Sevilla se llama así, decía que era de oro completamente, estaba revuelta de oro cuando no es así, o la ya citada fundación de Roma, por ejemplo, que si bien la leyenda habla de la historia de Rómulo y Remo, que incluso se mezclan con dioses como el dios Marte, sabemos por los registros históricos y los restos arqueológicos que no fue tal como cuenta la leyenda. ¿De acuerdo? Como podéis apreciar, la diferencia con los mitos es que los mitos son una explicación de la naturaleza y las leyendas son un suceso que ha ocurrido y que se va ampliando, se va difuminando. Hay muchísimas leyendas y de nuevo todas las culturas tienen leyendas. Incluso, por eso digo que suelen ser siempre populares, porque ha habido autores posteriormente, como por ejemplo Becker, que han fijado algunas leyendas por escrito. ¿De acuerdo? Muy bien. Pasaremos a la fábula. Fábula es una narración literaria que conocéis, que ya hemos hablado de ella en clase. Suelen ser narraciones breves, en las que los protagonistas son animales y que al final tienen una enseñanza o consejo, ¿de acuerdo? Es decir, estos animales aparecen personificados, reflejan el comportamiento humano, se comportan como humanos y muchas veces son incluso símbolos.
El más típico, el león que simboliza el poder o el zorro que simboliza la astucia. La moraleja se desprende de la narración, es decir, que se entiende al leer el texto, pero para conseguir un mayor efecto de enseñanza, por así decirlo, siempre aparece al final del texto. Normalmente aparece resumida en un par de líneas. La fábula es una narración literaria, un tipo de narración que tiene mucho éxito posteriormente, ya lo veréis en otros cursos más adelante, y de las que todos conocemos algunas y hemos leído algunas en clase ya, ¿de acuerdo? Protagonizadas por animales y que transmiten una enseñanza, ¿de acuerdo? Lo importante de estas es que transmiten la enseñanza y que esta enseñanza siempre aparece recogida. Por si acaso alguien que leyera la fábula no entendiera la moraleja, que es la enseñanza que ésta intenta transmitir. Bien, hasta ahora hemos visto 3 tipos de narración literaria. Por un lado los mitos, explicación de la naturaleza, las leyendas, un hecho más o menos real que se ve amplificado con el paso del tiempo, ¿de acuerdo? Y se exagera, por así decirlo, y la fábula, que es una narración en la que los protagonistas animales pasan por una serie de problemas o discuten una idea y que nos transmite una moraleja, es decir, una enseñanza. Muy bien, hasta aquí estas 3 primeras. Pasaríamos, muy bien, a otras 4 más, ¿vale? Más actuales, más modernas. Así, por ejemplo, empezaríamos por el cuento literario, que es una narración de hechos imaginarios, porque estamos hablando de que es literario, que suelen ser cortitos y que tienen un autor conocido. Es decir, ¿a qué nos referimos con conocido? Aquí, si nos fijamos en el esquema que aparece, podemos ver la diferencia entre el cuento literario y el tradicional. Es decir, lo más importante es la autoría. Un cuento tradicional, como por ejemplo Caperucita Roja o Los Tres Cerditos, es de un autor desconocido y se transmite de generación en generación de manera oral, es decir, hablado, no está por escrito. Y por eso hay muchas versiones y muchas diferencias. ¿De acuerdo? La historia puede variar brevemente en una ocasión o en otra, frente al cuento literario, que es una obra que un autor, consciente de ello, fija por escrito y hace, ¿vale? La pone por escrito. Esa es la principal diferencia que tiene un autor. Y el cuento tradicional no lo tiene, ¿vale? Esto nos sirve de base a entender el cuento literario y su su extensión breve para compararlo con la novela, que es una narración literaria también sobre hechos imaginarios, aunque ya sabemos y veremos que puede haber más tipos, que pueden estar mezclados con hechos reales o estar basados en hechos reales y añadir un personaje, por ejemplo, hablar de un periodo histórico y añadir un personaje que no existió, pero que nos sirve de testigo del periodo. Pero vamos, en esencia suelen ser hechos imaginarios que están escritos por un autor conocido, es decir, igual que el cuento literario, pero con una extensión más larga, que pueden tener muchos más personajes y con una acción que no es tan lenta, tan breve como la del cuento, ¿de acuerdo? El cuento suele tener un principio, suele tener un final y un nudo, pero suele ser todo un proceso de sencillo. Pasamos de A a B y a C, frente a la novela que puede tener sus tramas, puede tener diferentes historias entremezcladas y que es más compleja, ¿de acuerdo? Fundamental entender la diferencia entre la novela y el cuento. Muy bien. Y terminaríamos, bueno, con 2 narraciones literarias más sencillas, las memorias, que son cuando una persona recoge lo que le ha ocurrido en su vida, ¿de acuerdo? Que, bueno, suelen ser personas que consideran que tienen algo importante que contar y que se hace normalmente al final de la vida, pues, como podréis imaginar, con 40 años, por ejemplo, con 30, no puedes decir, bueno, voy a repasar mi vida entera, no, porque aún te queda mucho por vivir. ¿De acuerdo? Y finalmente el diario. El diario, bueno, vosotros quizá alguno lo empleáis, es una manera de expresarse y no deja de ser una narración porque se escribe lo que nos ha ocurrido, nuestras sensaciones, las vivencias, los sentimientos y suele tener eso, un carácter privado e intimista, que quiere decir que no es algo que se suele compartir, ¿vale? Y se diferencia de las memorias en que es un registro más o menos diario frente a un repaso al final de una vida. El diario va siendo progresivo, ¿de acuerdo?
Muy bien, pues estas son las principales narraciones literarias, las que vamos a ver en este curso, ¿de acuerdo? Podemos ampliar, espero ampliar un poquito a mi vuelta y iré mandando actividades y demás. Tenéis este vídeo Moodle colgado para recurrir a él, para escuchar una explicación, ¿vale? De las diferentes narraciones literarias. Y nada más. Muchas gracias por vuestra atención y que tengáis un buen día.